Buenas tardes, hola Palmar, Óscar, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Hoy vamos a hablar de una película de mucha actualidad que se acaba de estrenar y que el director tenemos aquí hoy el gusto de tenerle con nosotros, a Óscar Aybar. Es una película que toca un tema muy complejo que tiene que ver con una España, la España de la transición. Y he visto la película y realmente me ha interesado, tiene unos personajes muy bien definidos y además el contenido, el tema, el argumento es fantástico, es sobre los nazis que llegan a España y se instalan en Denia, por supuesto apoyados por el régimen y por el silencio de los que estaban en el entorno. El sustituto de Óscar Aybar, autor, entre otras, Óscar es además, él estudió licenciado en la Facultad de Bellas Artes, pero desde siempre le ha interesado el mundo del cine y es autor, entre otros, de Atolladero, Platillos Volantes, La Máquina de Bailar, El Gran Vázquez, El Bosque, que tuvo además también mucho éxito, y ahora esta gran película de la que vamos a hablar hoy. Y para hablar de Óscar, un amigo suyo y también una amiga de Óscar y amiga del Centro Sefarad Israel, a quien además tengo un afecto especial, es Palmar Álvarez Blanco. Palmar es investigadora, es profesora universitaria en Carleton College en Minnesota, Estados Unidos. Ella es creadora de Alces 21, una asociación que reúne a profesores e investigadores de departamentos de español en distintas universidades americanas en las que interaccionan con autores, con cineastas, escritores, etcétera, dando una perspectiva muy amplia y generando así un amplio debate que es a nivel cultural muy importante y muy interesante. Y además, y me gustaría que ella luego en algún momento que pueda nos explique algo más de este proyecto personal, las constelaciones de los comunes. Es un proyecto que es muy interesante porque ella, como dice además, ella misma lo define, dice que los comunes tejen un incipiente sistema de redes que abarca desde los modelos de economía reproductiva, social y solidaria, las REAS, con proyectos cooperativos de trabajo, hasta maneras de encarar el apoyo mutuo, fórmulas de vida sostenibles en el Ecoaldeas, RIE, y la defensa de derechos laborales fuera y dentro del territorio doméstico. Es un proyecto personal, como digo, muy amplio, muy interesante, que espero que en algún momento podamos dedicarle un espacio completo, pero luego en esta conversación seguramente podrás comentarnos algo más. Muchísimas gracias a los dos por dedicarnos vuestro tiempo. Gracias, Óscar, que sé que además con la promoción de la película has tenido muchos momentos difíciles y complejos, pero de verdad que estamos aquí y agradecemos que estéis con nosotros hoy. Un placer estar aquí con vosotros. Mil gracias, Esther, por la presentación y, bueno, gracias a Óscar por estar aquí y por conceder esta entrevista, que para mí es muy especial por muchas razones. Primero, porque yo a Óscar Aybar lo sigo desde hace muchos años, tanto en su trayectoria audiovisual como en su trayectoria como escritor de ficción. Entonces, Óscar, si te parece, a mí me gustaría, para la gente que no conoce todo lo que tú haces, hablar primero muy brevemente de tu trayectoria artística y creativa, ¿no? Porque tienes, bueno, una larga trayectoria en el ámbito del cómic y de la escritura y guiones de cómic. Has trabajado además con una veintena de dibujantes. Conociste, por ejemplo, a Vázquez, de quien luego nos cedes ese maravilloso relato del Gran Vázquez en cine. También vuelcas toda tu imaginación en la escritura de libros de ficción. Hasta ahora tenemos 3, yo sé que hay alguno en el horno. Tu mente extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar, Making of y Comedores de Tiza.
Y claro, luego tienes 6 grandes películas, cine de autor, en un panorama cinematográfico complejo, donde hacer cine resulta casi, bueno, pues un acto odiseico. Entonces, pensando en toda esta trayectoria, a mí como investigadora cultural, la primera pregunta que se me ocurrió es ¿qué hay de toda esta trayectoria del mundo del cómic, de la ficción, de los tebeos, que luego vuelcas a la hora de hacer cine, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado reivindicar siempre la cultura popular, es decir, la cultura, no el gran arte, ni la gran literatura, ni la gran pintura, ni la gran escultura, sino la cultura de la gente, ¿no? La cultura de la gente. Por eso me gusta hablar de ovnis, de platillos volantes, de tebeos, incluso de literatura pulp nazi y tal, que es con la que me crié, ¿no? Yo creo que como autor, los autores en realidad estamos reproduciendo siempre la primera cultura que nos llegó, ¿no? Yo estaba en un barrio de Barcelona, en Hospitalet, iba al mercado de San Antonio los domingos y compraba ese tipo de cosas. O sea, entonces, yo creo que he pasado la vida reivindicando estas grandes cosas que me animaron a escribir y a rodar, ¿no? Otra de tus reivindicaciones, y claro, me encantaría tener tiempo para hablar de todo lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria, pero otra de tus reivindicaciones tiene que ver con el revisionismo histórico, porque una constante en todo tu trabajo es profundizar en las huellas del pasado y en las lecturas de todas esas, de todos esos problemas, esos tabúes, esas circunstancias que hacen que seamos hoy como somos en este país. Cuando tú naciste tenías, cuando tenías, Franco todavía estaba vivo, de hecho tenías 8 años cuando terminó la dictadura, que no el franquismo sociológico, que es algo que exploras mucho en tu cinematografía. Con 15 años gana ese Partido Socialista Obrero Español y con 15 ya estás en esa transición que nunca llegó a ser, ¿no? En tus películas, y estoy pensando en Platillos Volantes, El Gran Vázquez o El Bosque, o incluso en episodios como Cuéntame, yo creo que retratas muy bien grandes tabúes que incluso desde la historiografía todavía no se han desmontado, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesó mucho la lectura que hiciste de la Guerra Civil Española en clave económica, como un enfrentamiento de clases sociales, o el paso del nacionalcatolicismo del nacionalsocialismo al nacionalcatolicismo, que es algo que tampoco se retrata, o por ejemplo, cuando desmontas en varios de tus películas ese invento del ascensor social para la creación de una clase media, ¿no? Y claro, está en tu ficción, sobre todo en los libros, en Tu mente extiende cheques que tu cuerpo no puede pagar y Los comedores de tiza, toda esta sociopatía que genera el capitalismo. Entonces, a mí me parece que eres un gran analista de esas claves de lectura de la historia. La pregunta, y se me olvida tu participación en las recreaciones de la batalla del Ebro, ¿no? En Fayón, que es algo que haces anualmente. Entonces, ¿de dónde te viene a ti todo este afán de revisar ese pasado y de volver sobre ese pasado? Pues no sé, sin quererlo ni beberlo, me he convertido en un experto en la transición realmente, un poco anterior y un poco posterior. Quizá porque es una época que yo viví, en que yo me hice persona y que me gusta revisar desde puntos de vista diferentes, como tú dices, ¿no? O sea, a mí me gustaba, por ejemplo, en Platillos Volantes, me gustaba analizar esa época que yo recordaba desde el punto de vista de qué nos robaba la dictadura, ¿no? Qué nos robaba el entretenimiento, por ejemplo, ¿no? O sea, qué válvulas de escape teníamos con eso, ¿no? Entonces, no hacer una lectura tan política, sino nada más social, ¿no? Hasta qué punto te quitaba la dictadura cosas tan fundamentales como el entretenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué quedaba? Pues quedaba muy pocas cosas surrealistas, como por ejemplo el culto a los platillos volantes, ¿no? Que era una de las pocas cosas que el franquismo toleraba porque le parecía como que otros planetas estaban demasiado lejos como para preocuparse por ellos, ¿no? Y luego, pues en el Sustituto, que es la obra que tengo más cercana, pues un poco me interesaba destapar alguna de las cosas que se han ocultado mucho en este país, ¿no? Que era como, y que se han contado poco, ¿no? De la transición, que era como que tardó mucho en llegar, que los primeros años de la transición fueron realmente un continuismo de la dictadura y que había grandes temas ocultos en el franquismo, como por ejemplo que España era un país aliado de los nazis y que fue el refugio natural de los nazis cuando acabó la guerra mundial, ¿no? Entonces, esto es algo que desde el punto de vista internacional se ha contado mucho, o sea, que España es la única dictadura fascista que no perdió la guerra mundial, pero en España es un tabú, sigue siendo un tabú. Yo me he encontrado con
con la exhibición de la película, que ha sido una campaña agotadora porque la película ha gustado mucho y he tenido que hacer muchos cineforums, pues que todavía de cada 300 personas hay 2 o 3 franquistas, fascistas, bastante intolerantes, ¿no? Y que se niegan a aceptar algo tan evidente como que Franco era amigo de Hitler y de Mussolini, ¿no? Entonces, no sé, ese tipo de cosas me ha parecido interesante contarlas y explicar un poco una visión diferente de la transición, ¿no? Que al final, básicamente, Palmar, yo lo que he querido hacer siempre son libros y películas entretenidas. Luego he querido ambientarlas en un mundo que a mí me interesaba mucho, que siempre ha sido de la transición de España. Vamos a entrar de lleno en el análisis del Sustituto, que es la gran película de este momento, yo diría, y animo a que todo el mundo la vea porque realmente es un thriller político fascinante. Yo creo que ya está al lado de películas como Los niños de Brasil del 78 y Marathon Man, ¿no? Que son de las poquitas películas que se hacen en este momento, en los 70, hablando de todo esto. A la vista de todo lo que se ha dicho, Óscar, de todo lo que tú has dicho durante estos 2 meses de promoción de la película, yo tengo la impresión de que El Sustituto se desbanca un poco del cine que vienes haciendo pensando en ese revisionismo histórico, porque de alguna manera el ruido que ha generado, no solo mediático, sino social y político, tiene mucho que ver con el análisis riguroso que tú haces en esta película de las raíces económicas de la cancelación de un horizonte político democrático, ¿no? Porque estás hablando en clave política del por qué estamos donde estamos. Y eso me resultó inusual respecto de las anteriores. ¿Dirías entonces que esa lectura política distingue esta película de tu cine anterior? ¿O estás haciendo básicamente una extensión hacia la transición de lo que ya venías haciendo en las anteriores? Mira, yo creo que hay un cine español del que he oído siempre, que es el cine social, ¿no? El cine español, hay muy pocos directores que no seamos de buena familia y entonces los que precisamente venimos de barrios obreros y de entornos culturales duros, no queremos volver a eso. O sea, si yo fuera por mí, haría películas de gente con smoking todo el rato, porque yo me parece demasiado terrible lo que viví en mi juventud como para recrearlo ni siquiera en una película. Entonces yo no he querido hacer nunca cine social y El Sustituto, que alguien la ha tildado de cine social, yo le he respondido que no era cine social, que era cine político, que es un cine diferente, ¿no? Es un cine que habla de partidos y nombres con nombres propios y que se moja un poquito más. Entonces, quizá el revuelo este ha tenido un poco que ver con eso, ¿no? Bueno, pues que he nombrado, he señalado con el dedo a políticos de la transición, etcétera. ¿Por qué? Porque hay pruebas, se ha documentado mucho esto y porque realmente es un hecho histórico, ¿no? Entonces, sí, por eso ha tenido este revuelo un poco internacional también y ha abierto este debate. Pero bueno, yo sigo viendo mi película como una película más dentro de mi filmografía sobre esas cosas que me gustaban en la adolescencia. Y yo quería hacer una película muy pulp. Como tú has dicho, había ese tipo de cine en los 70 que me fascinaba, que era Marathon Man, Los niños de Brasil, con esos nazis que eran la encarnación del mal. Luego vino Aníbal Lecter, pero yo creo que antes de Aníbal Lecter estaba Laurence Olivier de Marathon Man, por ejemplo, ¿no? Que es una persona que encarna el mal absoluto, ¿no? Yo queriendo hacer este cine pulp, pues no he podido evitar pues contar una serie de cosas que yo creo que había que contar, ¿no? Y que hemos hecho de manera muy sin tapujos, de manera muy natural y sobre todo que la peli yo no la he hecho para nostálgicos de la transición, sino para gente de 20 años. Y a la gente de 20 años ha sido un gustazo para mí explicarles esto, ¿no? Explicarles, perdona, es que has vivido 50 años en un país de dictadura fascista, ¿no? Entonces éramos amigos de Hitler y entonces estaban todos aquí, muchísimos más de los que creéis, porque realmente los documentos que han salido a raíz de la película han sido brutales, o sea, es decir, la cantidad de nazis que había ocultos en España era increíble, aterradora. Y entonces, bueno, la gente de 20 años se ha preguntado, se ha abierto el debate y ha dicho, pero ¿por qué ha pasado esto, no? O sea, ¿cómo no nos lo han dicho, no? Y entonces, a raíz de esta fisura, se ha abierto pues, la caja de Pandora de muchos temas muy interesantes para la gente de 20 años que entienden de dónde venimos, que yo creo que es fundamental, ¿no? De dónde venimos para saber a dónde vamos. Vamos a hablar ahora de algunos de estos temas fundamentales y claro, uno de ellos tiene que ver con la comunidad alemana que vive en la Costa del Sol, en Denia. Y la pregunta que te ha hecho todo el mundo, yo sé que respondes, has ido contando el origen de esta película en una fotografía que tú ves en un café que estabas tomando, en un bar, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco cómo inicias tú esta investigación? Porque fue puramente casualidad, ¿no? Sí, bueno,
las historias nunca sabes cómo te llegan, ¿no? Y esta fue hace 10, 15 años en un bar de costa en Calpe. Acabo en un bar playero de estos, la típica foto de pared de un restaurante de fotos de famosos, y veo una fotita pequeña de 6 tíos comiendo una paella en los años 60, finales de los 60, vestidos de la Wehrmacht y de las SS, ¿no? Entonces, creo que es una película, que es un rodaje, pregunto, y me dicen, no, esos son los alemanes de Denia, que viven, que han venido aquí muchos años a celebrar sus cosas, ¿no? A mí, claro, me sorprende la impunidad con la que la gente colgaba estas cosas, ¿no? Entonces, y con la que ellos llevaban sus uniformes durante el franquismo, ¿no? Y entonces empiezo a investigar, entonces no había mucho, había una novela de Clara Sánchez, pero poquito más, o sea, había muy pocas cosas. Entonces empiezo a investigar y con los años, al cabo de 4 años, surgen una desclasificación de documentos de la CIA, del Mossad, en que hablan de muchas operaciones, varias operaciones en la Costa Blanca para perseguir a nazis muy importantes, ¿no? Entonces hay una de ellas concretamente, que es la que persigue a Ari Berheim, que es el médico de Mauthausen, que está en Denia, y que un abuelito del Mossad cuentan como que fracasó esta operación en el año 82, justo, es decir, con 7 años, con 7 años ya de democracia entrada. Este hombre era aficionado a la pesca submarina, salen con unas lanchas a buscarlo y se les escapa, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo tengo que hacer un guión, claro, o sea, me veo en la necesidad de contar esto y me pongo a escribir un thriller policial basado en todos estos datos. A raíz del estreno de la película ha sido brutal, o sea, porque tengo muchísimas cartas de muchos más datos, es decir, muchos más nombres propios, muchos más datos de cosas estremecedoras, o sea, de mucha gente que ha estado en contacto directo con nazis que ni siquiera se creía que estaban vivos, o sea, gente que fingió su muerte, se ha destapado, o sea, queda claro que Denia era un punto clave de la ruta de escape Odessa, que reclasificaba a los nazis y los enviaba a Sudamérica. Muchos se quedaron aquí, como cuento en la película, no tenían ninguna necesidad de esconderse, etcétera, 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 ¿no? Y se ha abierto el debate de por qué a los nazis no les interesó que España siguiera siendo un país aparentemente neutral, ¿no? Porque no lo invadieron nunca, porque les interesó tener una vía de escape luego y muchas otras cosas. Por lo que, por ejemplo, Suiza no les interesó nunca invadir, porque tenían que cambiar moneda en algún sitio, ¿no? Es decir, que éramos una pieza de un puzzle que estaba muy enterrado por la historia, pero que creo que es muy necesario revisarlo. Porque yo creo que como en Alemania, por ejemplo, y otros tantos países, ha habido unos juicios cuando acabó el fascismo. Aquí eso, la gente joven no entiende por qué no ha sido así. O sea, ¿por qué no se juzgó al fascismo? Pues no, aquí hubo una cosa llamada transición en que sirvió exactamente para que esos juicios y esa exigencia de responsabilidades no ocurriera nunca, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos una ley que lo anima, ¿no? La ley de amnistía, al final exacto. lo que genera es ese pacto de silencio que hemos heredado y que todavía prolongamos en este momento. Pero, Óscar, pensando en esa comunidad y pensando en toda la documentación que tú has leído, porque yo sé que para cada película te documentas, pero durante años, ¿tú cuál dirías que fue la explicación que se dio en aquel momento para permitir este asentamiento de personas? Porque Bueno, es que estuvo ocultada, Palmar, o sea, los servicios secretos de Franco, que como en alguna novela famosa se ha hablado de ello, fueron adiestrados por los servicios secretos de los nazis y luego a su vez los servicios secretos de Franco adiestraron a los servicios secretos de muchas dictaduras sudamericanas. Eran muy buenos haciendo cosas realmente malas. Y entonces ocultaron muy bien todo esto, es decir, lo ocultaron, pero claro, ellos se paseaban por la Gran Vía de Madrid, ellos iban a los estrenos de alto copete de Madrid en los años 50. Hay un documental maravilloso que recomiendo a todo el mundo, reciente, que se llama El hombre más peligroso de Europa, que es sobre Otto Skorzeny, que habla como este señor era una estrella del rock, o sea, y era el tío que había liberado a Mussolini, o sea, un gerifalte de las SS. Todo el mundo sabía que estaban aquí, era como... Pero a nivel popular, en los medios de comunicación no estaba dicho, ¿no? O sea, no, estaba muy bien ocultado. Y luego a nivel internacional estaba muy bien ocultado, o sea, estaba muy bien oculto. ¿Qué pasó? Que en los años 50, hay una cosa que la gente ha olvidado, pero que se esperaba una invasión de España por parte de las democracias europeas, desde Inglaterra o incluso de la Unión Soviética, ¿no? Franco pone
todas las playas españolas llenas de búnkers, esperando evitar ese desembarco en los años 50 que no llega nunca. ¿Por qué? Porque hay otros problemas en el mundo, la Guerra Fría se empieza a hinchar muchísimo y España deja de interesar, con lo cual los nazis se quedan tranquilos porque dicen, bueno, pues no nos tenemos que ir a ninguna selva en ningún otro continente porque aquí estamos muy bien. Y entonces, pues esto es así, o sea, esto se queda así, se queda en el tintero todo esto. En tu película, Óscar, y me llamó mucho la atención ese giro que le diste a la narrativa, vinculas la inversión alemana en el boom turístico y la industria del ladrillo, que sabemos todos que es el origen de la burbuja inmobiliaria, que luego explota en el 2008, ¿no? Esa relación que estableces tú entre la colonia de alemanes y la inversión en el ladrillo, ¿es real o es producto de la ficción? Toda la inmersión de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial tiene un eje industrial, porque Johannes Bernhard, que era el espía de los alemanes en España, crea una asociación de industriales alemanes en España y es la que presenta a Franco y a Hitler, la que monta el encuentro de Endaya. Y siempre era para proteger unos intereses económicos alemanes en España. Los alemanes, como todo el mundo sabe, son muy industriosos. Y entonces tenían unos grandes intereses económicos que luego se desarrollaron. Entonces crearon grandes empresas químicas y empezaron a extender una red inmobiliaria con todo ese dinero que tenían, ¿no? Todo ese oro que habían fundido. Y entonces, pues se establecen y tal. Cuando la CIA en el año 49 da a entender la SS, los servicios secretos, la anterior CIA, dice que hay como 40.000 en España y da una lista de 107 que reclama inmediatamente para ser juzgados en Estados Unidos. Y hay un informe, el informe Navascués, de un diplomático de Franco, en que dice, aconseja a Franco que no responda nunca a esa orden de extradición, porque son gente muy importante en la economía de España. Es decir, son gente que tiene mucho poder económico y son jefes de industrias muy importantes en el franquismo. Es decir, que Palmar, que ellos, uno de sus puntos fuertes eran que generaban dinero y generaban poder económico y hacían ricos a los gerifaltes del régimen. Entonces, pero ellos se hicieron muy fuertes a nivel económico en España. Entre todas las personas que tú has investigado en la película, imagino que habrá personas que todavía tengan descendientes en Denia. No lo sé. ¿Esa comunidad sigue viva y activa o no te has encontrado luego con familiares, gente que se quedó viviendo en la zona? Están en toda España. Es decir, te sorprendería ver cómo pues, en Granada, San Sebastián, la Costa Brava han salido artículos posteriores a la película de pequeñas comunidades de alemanes en toda España. En Denia, concretamente, sigue habiendo los herederos de muchas de estas familias. Hace poco una mujer, hubo un artículo muy famoso que es un tesoro nazi de medallas de oro, etcétera, apareció en casa de una viuda que murió, que este tesoro ha pasado a la Generalitat de Valencia, etcétera. Siguen allí, los hijos de la familia que nombro en la película, la familia Bremer, que tenía los Bremer Bungalows, que era uno de los sitios más importantes de la ruta Odesa, tuvieron unas muertes muy desgraciadas sus hijos, ¿vale? O sea, no, es una familia que sigue siendo suya, la posesión de esos apartamentos siguen cerrados y siguen activos para amigos de la familia, pero realmente no han aparecido. O sea, yo esperaba que hubieran aparecido más. Sabemos que están allí, pero que no se han pronunciado, ¿no? Porque realmente no tienen poco que decir, porque las cosas que cuentan en la peli son muy evidentes y muy demostrables, es decir, que no... Pero sí siguen estando en España, claro, siguen teniendo... Piensa que España está a 3 horas de Berlín en avión, o sea, que siguen teniendo un contacto pues muy directo con su país porque está muy cerca, ¿no? Imagino que si se quisiera hacer una investigación a fondo de quiénes fueron estas personas y dónde acabaron, con visitar lugares como el cementerio, por ejemplo, podríamos lograr un censo de todas aquellas personas que estuvieron, por lo menos en Denia, ¿verdad? Si tú vas al cementerio de Denia en la actualidad, que hemos rodado en la película ahí, pues no solo está la tumba de Anton Galler, que es uno de los asesinos nazis más importantes, que murió de abuelito ahí, sino que te encuentras con unas 30 tumbas que en lugar de cruces de nacido o muerto tienen runas germánicas nazis. Entonces se pone el árbol de la vida, que es el Liebe, y el árbol de la muerte, que es Tod, que es al revés, que es las fechas de nacimiento y muerte, y verás que coinciden las fechas con gente que era joven durante la Segunda Guerra Mundial y gente que murió plácidamente de abuelito en Denia, ¿no? Y que siguió con todo el descaro pidiendo que en su lápida pusieran los símbolos del juramento que habían hecho a las SS, ¿no? O sea, entonces, es aterrador, el cementerio de Denia es aterrador, porque ves todo esto
y luego ves que el ayuntamiento, que se negó a hacer un funeral de Estado como Bremer quería cuando murió, le puso delante, a 3 metros de su lápida, con sus runas germánicas, un monumento conmovedor, pequeño, de hierro forjado, a las víctimas del Holocausto de Denia, que son 4 personas que murieron en campos de concentración nazi, y luego a otras 18 o 20 más personas que murieron fusiladas por el franquismo en ese muro. Con lo cual te sientas entre esos dos símbolos, ¿no? Y sientes el peso de la historia, es un silencio conmovedor, ¿no? Tiene que resultar sumamente paradójico, ¿no? Sobre todo en un momento en el que reivindicamos una ley de memoria histórica, estamos exigiendo, ¿no? que se transforme un poco el imaginario colectivo respecto de esos silencios y encontrarte con un cementerio plagado de nombres y de signos que no corresponden con nuestro momento. Tiene que impactar. ¿Qué conocimiento tienen las autoridades de todo esto, Óscar? Absoluto, total. La fundación Wiesenthal, que es la fundación que cada año reclama, sigue interesada en capturar nazis, básicamente, y todo esto, envía cada año un informe, un cuestionario a todos los gobiernos democráticos que se sospecha que tienen nazis, para que por lo menos lo rellenen. Algunos colaboran y otros no. España no ha querido rellenarlo nunca. O sea, nunca ha aceptado una orden de extradición en todos estos años y en todos estos regímenes políticos que hemos tenido. Solo que yo sepa, que yo tenga información, en los años 90 se aceptó entregar a un alemán, un señor mayor, porque no era un asesino nazi, sino que él era un negacionista del Holocausto y había escrito 4 novelas negando el Holocausto, entonces fue juzgado en Berlín y se comió 4 años de cárcel, pero todas las demás no fueron aceptadas. O sea, el gobierno español sabe todo esto, el Ministerio de Justicia lo ha sabido siempre y nunca ha querido hacer nada. ¿Por qué? No son, pues Nos por tendrán que responder a esas preguntas, ¿no? pero no han querido, se han negado. La Fundación Wiesenthal cada año se lo ha pedido y se ha negado siempre, siempre. Y es aterrador, ¿eh? Eso es aterrador. ¿Qué respuesta ha tenido, por ejemplo, me imagino que te habrán llegado notificaciones desde la comunidad judía española? ¿Has recibido algún tipo de carta de comunicación? Sí, de felicitaciones por haber tocado ese tema. También me conmovió mucho un mensaje de la Asociación de Judíos del Holocausto, de gitanos relacionados con lo que murieron en el Holocausto, que me emocionó mucho una llamada de Antonio, un líder de esta asociación, que me agradecía en la película haberme acordado, aunque lo toco indirectamente en la película, pero bueno, me emociona para mí haber abierto y haber reivindicado las causas para mí importantísimas de este tipo de comunidades. ¿Has tenido, Óscar, algún tipo de obstáculo a la hora de reconstruir toda esta historia? ¿Te has encontrado con algún tipo de problema que no fuera estrictamente cinematográfico? Primero, pues un poco los miedos legales. Tuve que cambiar algún nombre en la película. Luego, pues fíjate, la propia montadora de la película, que es una grandísima montadora de cine español, Teresa Font, cuando quise sacar la foto de uno de esos políticos, me dijo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si ese es un político muy conocido. Claro. Digo, ya, Teresa, vivimos en la democracia, podemos hacerlo. Esta foto no está falseada, esta foto es real. Es una foto de él con ese señor nazi en un ambiente festivo. Estamos hablando de la fotografía Y de... nada, es una fotografía de un periodista que me ha mandado a mí y la he puesto en la película porque es importante que la gente la vea, ¿no? O sea, entonces, esos miedos los superamos en la película y luego, luego más allá de eso, pues he tenido pues alguna reacción muy agresiva también en estrenos, o sea, de ese señor que se levanta o esa señora que se levanta y que te suelta pues esa frase de propaganda franquista, ¿no? Y que le ha herido la película, ¿no? O sea, ves que le ha hecho daño porque se ha visto al lado de asesinos reconocidos, ¿sabes? Y entonces, pues toda su ideología se ha visto un poco temblar, ¿no? Y eso a mí me ha gustado. Y yo los he respondido con educación, he respondido a sus preguntas y les he acusado un poco pues eso, de negar una serie de evidencias. Claro, y pensando, bueno, en el resurgir de la extrema derecha en este país, tiene todo el sentido del mundo que respondan ante un retrato que para mí significa de alguna manera las dos caras de Jano, ¿no? Y por eso también me interesó mucho El sustituto, porque si por un lado estás prestando atención al pasado,
por otro lado tienes la mirada puesta en el presente y eso queda muy claro a la hora de analizar la fecha que es clave en tu película, 1982, el año de las elecciones generales y el año en el que se decide también trasladar esa dictadura militar o hacer como un ejercicio de prestidigitación y convertirlo en una dictadura del capital, ¿no? Entramos en el momento del capitalismo salvaje y a partir de ahí lo demás han sido crisis económicas y revuelos sociales. Pensando entonces en este año de 1982, claro, tú retratas muy bien las etapas de esa entrada del capitalismo, ¿no? El negocio del ladrillo, la burbuja inmobiliaria, la turistificación del país, la conversión de la economía española en una economía de servicios, pero también tenemos el pacto del silencio, la ley de amnistía, el franquismo sociológico y su peso, porque claro, siempre se piensa que muere Franco y muere el franquismo con Franco y sabemos que eso no ha sido así y no es así. De hecho, ese franquismo sociológico explicaría muchas de las lacras, el patriarcado, el racismo, la extrema derecha, ¿no? Todo esto. Entonces, pensando en ese año de 1982, ¿tú dirías que de alguna manera estás indicando a los responsables con nombres y apellidos de la clase política que facilitan esa transición hacia otra forma de dictadura? ¿Por eso eliges esa fecha? Sí, claro, o sea, porque esa fecha yo creo más importante, ese verano para mí es el más importante de la historia de la España reciente. Estamos a 6 meses del golpe de Estado de Tejero, llevamos 7 años de democracia que sigue siendo lo mismo, o sea, sigue siendo franquismo, y gana el primer gobierno de izquierdas unas elecciones en 50 años, ¿no? Eso para España, mucha gente tenía muchísimas ilusiones. Imagínate todos los represaliados, los muertos, los encarcelados, las familias de los perdedores que no tenían nunca acceso a barrios que estaban bien, ni a puestos de trabajo, como cuento en la película, que estaban bien. O sea, que decir que eso fue un momento de convulsiones. Encima España estaba intentando mostrar una imagen internacional de algo que no era, que era el Mundial 82, que fue catastrófico, con el naranjito, con una red de comunicaciones que no funcionaba, un país que era un desastre, ¿no? Entonces, era para mí importantísimo ese año y me ayudaba a explicar lo que quería contar, que es por qué con 7 años de democracia, ¿qué pasaba? ¿Por qué se sentían igualmente amparados los nazis en España? Pues porque realmente no estaba pasando nada, porque los que seguían en el poder, que era, como tú bien dices, el poder económico, el capitalismo más duro, son las grandes empresas que siguen siendo las que mandan hoy en España. Son 7, 8 empresas que han cambiado de nombre, algunas de ellas, pero que todos sabemos cuáles son y que entonces eran igualmente las que tenían el poder en ese país. Y entonces ellos pensaban que se sentían muy amparados hasta ese momento por eso, ¿no? Luego llegó el socialismo y la película dejó abiertos el socialismo y estuvo a la altura de las expectativas o no. ¿Sabes? Eso lo dejo en manos del espectador, ¿no? Yo simplemente lo expongo en la película. Otro de los elementos, Oscar, que me llamó mucho la atención, porque no solemos ver representada esta comunidad en ninguna película de este momento, tiene que ver con la comunidad gitana que retratas, ¿no? Y además haces algo que muy poca gente ha hecho y es señalar, por ejemplo, como la entrada del mundo del abaratamiento de las drogas en los barrios obreros para desactivar focos de insurgencia política o en comunidades donde podría haber comunidades alborotadoras o entorpecedoras de la turistificación sobraban. Esa relación que tú estableces entre el poblamiento de la comunidad gitana y la entrada de las drogas en Denia es real? ¿Es algo que documentaste o es una figuración para explicar ese proceso? No, es una alegoría de la transición. En la transición había muchos rumores en los años del plomo, rumores ya fundados, como tú dices, de que la policía ayudaba a destruir jóvenes en comunidades que eran incómodas, ¿no? Entonces, eso lo utilizo y lo llevo a Denia, pero eso de Denia y la heroína es una licencia en la película que no tiene nada que ver, pero estoy contando un poco cómo era la España de esa época, ¿no? Vale. Y luego respecto al racismo, el racismo en España, en el franquismo, les gustaban mucho las películas americanas que hablaban de racismo y tal, porque como aquí no había, y era como aquí no había personas de color, etcétera, pues aquí no había racismo, aquí no hemos... Pues sí que había un racismo aquí ancestral hacia la comunidad gitana, o sea, cualquier gitano te contará pues, que no ha tenido acceso a estudios universitarios hasta hace bien poco, que eran excluidos a los barrios más marginales de todas las ciudades, y que eso fue fomentado por el franquismo, que el franquismo fomentaba una España de gitaneo de pandereta a nivel folclórico, pero que el tejido social, el gitano era no aceptado en España, ¿no? Entonces,
sí que éramos racistas, muy racistas, ¿sabes? O sea, y eso se ha vivido mucho aquí. Entonces eso a mí me ha gustado tocarlo en la peli, me ha costado porque la película la rodamos en pleno COVID y pues la película tiene una variedad antropológica para mí muy grande, que es, tiene personas judías, o sea, personas, los agentes del Mossad, tiene personas gitanas, tiene personas alemanas, tiene personas españolas, o sea, es un recorrido para mí Claro. al mundo, ¿no? O sea, lo que era entonces España, pero sobre todo encontrar esa variedad étnica me ha costado muchísimo, ¿no? No, y sobre todo pensando que de las 12 millones de personas que se supone que viven en Europa, de la comunidad romaní, 650.000 viven en España. Entonces, bueno, estamos hablando de un sector de población importante del que tenemos que empezar también a hablar en el cine español. Tenemos pocos minutos, Óscar, y yo quería preguntarte una cosa respecto de esa visión más propositiva, que es algo que yo te agradecí en la película, porque, como dije antes, hay una mirada hacia el pasado, pero también hay una mirada hacia el presente y hacia el futuro, y tiene que ver con la elección de Andrés frente a Eva. Tenemos a un personaje que decide al final no vender su alma al diablo, no claudica ante los encantos de la burguesía ni de la clase propietaria de los medios de producción y decide, a pesar de saber que la justicia no va a estar de su lado, denunciar los crímenes, ¿no? Y exponer a los criminales. Sin embargo, tenemos un personaje femenino, Eva, que al final parece como que claudica por ese puesto de directora de hospital. ¿Dirías que ese Andrés, que luego encuentra una hija más joven que es periodista, de alguna forma es un broche que le pones al final de optimismo respecto de esa generación más joven que recoge el relevo de quien no lo pudo hacer? ¿Es una forma de justicia poética esto? Bueno, los autores, aunque hagamos un thriller de policías entretenido, que es lo que yo quería hacer con esta peli, tenemos nuestros secretos para hacer un guión, ¿no? O sea, personajes que funcionan como símbolos, ¿no? Para mí. Entonces, Andrés, para mí, es un símbolo de la España anterior. O sea, es un símbolo, es una España que no sabe quién son sus padres, no sabe de dónde viene y que no sabe a dónde va y que está buscando una identidad, ¿no? Y para mí, su hija es la España del futuro, que es una mujer, y que es una mujer que quiere saber de dónde viene, porque tiene muy claro dónde quiere ir. Y es una forma de Colombo en femenino también, porque aquí hay un homenaje claro al personaje de Colombo y a su éxito al final exponiendo las injusticias de la clase propietaria, ¿no? Así que puede ser, sí. Me resultó sumamente interesante y atractivo ese final. No sé, Bueno, Esther, ya te vemos por aquí en pantalla. Sí, os he estado escuchando y me parece muy interesante todo el debate en todos los ámbitos. Yo es que agradecí mucho la película, Óscar, porque cuando hace bastantes años estuve en el juicio contra León Degrelle de Violeta Friedman, que fue, además tengo escrito algo sobre eso porque me pareció un momento muy clave, como es lo que tú marcas, ¿no? Es el final de ese espacio de impunidad para estos nazis que vivieron en España. Fue un momento muy importante, que recuerdo el juicio. Incluso fui con mi padre, que hoy es un señor mayor, él estaba en el Bnei Brit, y ellos ayudaron a Violeta Friedman para la acusación. ¿Y hubo dónde fue el juicio? ¿Dónde fue? En el Madrid, eso Madrid, fue en ¿no? Madrid. Incluso recuerdo que Pérez Reverte estaba como reportero allí del País, que Redactor, sí. hoy es un escritor conocido, entonces era un periodista del País. Y a mi padre le amenazaron varios jóvenes que estaban ahí gritando, incluso le empujaron. O sea, yo recuerdo eso como una nebulosa porque fue un momento, pero fue muy importante. Y Violeta Friedman fue quien dio rostro, porque igual que estuvieron aquí muchos nazis, también hubieron muchos supervivientes que se escondieron en el anonimato y tuvieron miedo, porque claro, imaginaros un mundo en el que el judío es perseguido y en el que ser judío ya es un delito, pues muchos cuando volvieron a una situación de normalidad temieron decir que ellos lo eran. Y en España tuvimos muchos judíos que no dijeron que lo eran hasta mucho después. De eso además han escrito libros, etcétera, porque muchas familias, sus hijos descubrieron que sus padres eran supervivientes cuando los padres ya habían fallecido, cosa que es terrible porque es parte de una historia, ¿no? Igual que tú relatas cómo alguien descubre quién es. Entonces, a mí me parece
tu obra muy importante porque viene a hablar de algo que en España se desconoce. Hemos vivido detrás de todo eso sin querer atender a unos y a otros. Y igual que el grupo gitano, que hoy en día tiene representación en el Día de la Memoria del Holocausto, que se celebra próximamente, todo esto forma parte de nuestra historia y es importante contarla como lo has hecho tú, con esos personajes muy claves, que además detrás de la propia historia hay valores humanos que se ponen en marcha, ¿no? El regalo, el reloj, que además simbólicamente representa el tiempo, ¿no? Y lo tengo en la muñeca y es una señal, es casi como llevar una señal en el cuerpo. Yo creo que has seleccionado muy bien los elementos claves en esta película y sobre todo yo personalmente agradezco como alguien de una generación que llega a España y era una España entonces con muchos silencios, pues agradezco la película por eso. Yo creo que es una película importante que invito a todos nuestros seguidores a ver porque creo que es algo muy importante para la historia del cine español. Yo además, pensando estar en la cultura, ¿no? En el ámbito cultural y cinematográfico, agradezco que Óscar, bueno, pues tenga la destreza y la valentía, porque yo creo que se paga un peaje por dejar de ser neutral en este país también, y creo que tiene la valentía de repolitizar el cine y de devolverle al cine una dimensión de herramienta de análisis profundo de las claves políticas y económicas que nos definen en el presente, así que yo por eso te estoy también muy agradecida, Óscar. Bueno, muchas gracias a las dos, muy amables.